3, 2, 1. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todos, magistrados y magistradas, abogados de todas partes del país, funcionarios de los tribunales judiciales de los estados del país, desde luego del Poder Judicial Federal, de los tribunales de justicia administrativa, agrarios, electorales, juntas del trabajo todavía, de conciliación y arbitraje todavía. Bienvenidos por quinta ocasión a esta reunión que ahora nos convoca el interés por escuchar al decano del Derecho Administrativo en México, al doctor Jorge Fernández Ruiz, de larguísima trayectoria académica universitaria y como abogado, como investigador, como doctrinario, que ha aportado mucho a la ciencia que ocupa la materia y competencia en nuestros tribunales. Quien les va a hablar un poco de él de manera más particular, pues es nuestra compañera vocal de la directiva de la Asociación Magistrada de la Sala Superior de Guerrero. Ella está desde Chilpancingo, Marta Arce, para conducir, para moderar, para presentar luego algún resumen de preguntas, de cuestionamientos al doctor, después de que nos exponga sus conceptos, sus palabras y su sabiduría. Doctor, lo dejo con Marta Arce y a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales a este ciclo de conferencias Actualidad de la Justicia Administrativa en México. En esta ocasión se entrelazan dos temas importantes en el México actual: la contratación administrativa y la corrupción. El primero representa una de las actividades más relevantes del Estado por el fin que persigue. Sin embargo, es frecuentemente cuestionada. Y el segundo, por ser un problema de enormes dimensiones y que es causa común a desterrar. Ambos temas son materia de análisis en nuestros tribunales y sobre ello nos disertará nuestro invitado. Tenemos el honor de recibir al doctor Jorge Fernández Ruiz, de quien comparto con ustedes la síntesis de algunos aspectos que conforman su amplia y valiosa trayectoria. El doctor Fernández Ruiz es un referente del derecho administrativo, tratadista, académico, escritor, historiador, promotor de la cultura jurídica y maestro de generaciones. Nació en Guadalajara, Jalisco. Es abogado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha distinguido por ser un hombre congruente con sus ideales y por una línea de pensamiento clara, lógica y analítica. El conjunto de estas cualidades y sus aportaciones le han valido el reconocimiento internacional de importantes instituciones. Su obra escrita comprende 52 libros como autor único, 101 capítulos en obras colectivas y 58 artículos publicados en revistas jurídicas especializadas de México y de otros países de América y de Europa. Ha dictado más de 400 conferencias en eventos académicos de todo tipo, tanto en México como en el extranjero. Y sus profundas reflexiones en temas como la administración pública, el municipio, el acto administrativo, el patrimonio del Estado, el contrato administrativo, entre otros, reflejan sus ideales basados en la ética, la democracia, la soberanía y el bien común, y parten de un hombre que tiene la experiencia del servicio público y que ha combinado la academia con la praxis del ejercicio. Sus observaciones y propuestas jurídicas han llegado a la tribuna más alta de la nación, convirtiéndose algunas de ellas en propuestas legislativas. Nuestro invitado ha sido también forjador de instituciones que promueven e impulsan el desarrollo y perfeccionamiento del derecho administrativo, y en ese sentido ha participado activamente en la formación de varias de ellas. Solo menciono a la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, en la que se agrupan
destacados juristas procedentes de América, Asia y Europa, y de la cual es presidente honorario vitalicio. El doctor Fernández Ruiz es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro invitado en otras 23 universidades de América y Europa. Lleva más de 40 años impartiendo cátedra. Ha recibido doctorados por causa de honor en diferentes instituciones. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo reconoce como investigador nacional nivel 3. Imparte sus enseñanzas en múltiples programas de posgrado de diversas casas de estudios superiores. Nos acompaña uno de los hombres fundamentales del derecho administrativo en México y nos comparte sus reflexiones con el tema el contrato administrativo y la corrupción. Bienvenido sea, doctor Jorge Fernández Ruiz. Lo escuchamos. Muchísimas gracias por sus exageraciones. Muy agradecido con el señor magistrado Ramiro Robledo Ruiz por esta invitación que mucho me honra y que me permite compartir con los magistrados de los tribunales, los magistrados de los tribunales de justicia administrativa del país, algunas reflexiones sobre el contrato administrativo y la corrupción. Entendida como el deliberado desorden en el ejercicio de las funciones públicas, con miras a la obtención de un beneficio ilícito de quienes las tienen a su cargo, la corrupción gubernamental es uno de los graves males endémicos que amenazan permanentemente el correcto desempeño de todo poder público. Entre las áreas más proclives a la corrupción figuran sin duda las encargadas de tramitar los contratos que el Estado celebra con los particulares, porque da lugar a que los funcionarios públicos adjudiquen tales contratos no a quien haga la mejor oferta, sino al que pague el mayor soborno, como ha ocurrido en nuestro país y en muchos otros países, pero en nuestro país desde los inicios de su vida independiente, como ocurrió durante el gobierno de Antonio López de Santana, que tuvo como contratista favorito a José de Garay, o como aconteció durante la dictadura porfirista con el empresario inglés Whitman Dickinson Pearson, quien fue contratista favorito de Porfirio Díaz. La investigadora británica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Priscilla Connelly, con el afán de señalar en su cabal dimensión la magnitud de la obra pública contratada con Pearson, con el gobierno mexicano, comenta, y esta es una cita textual: para dar una idea del grado de concentración de estos contratos en manos de la Pearson, de la empresa Pearson, basta señalar que por lo menos la tercera parte de la deuda pública destinada a la inversión pública, equivalente a dos terceras partes de la inversión pública, se gastó en obras contratadas con esta constructora. Eso lo dice la investigadora británica Priscilla Connelly acerca de su paisano, Whitman Dickinson Pearson. La generosidad del gobierno mexicano en los contratos celebrados con Pearson permitió a este amasar una colosal fortuna que le facilitó su ascenso en la escala sociopolítica inglesa y convertirse en Lord Cowdray.
propician la corrupción, el defectuoso marco jurídico de la contratación pública y la inmoralidad de los servidores públicos, marco que tiene como base al artículo 134 de la Constitución Federal y a los preceptos similares de las entidades federativas. Los padrones de proveedores y contratistas son registros públicos previstos en la legislación federal relativa a contratación pública en el último tercio del siglo pasado. Fueron herramientas para acreditar la solvencia moral, financiera y técnica de quienes aspiraban a ser proveedores o contratistas de la federación. El padrón de proveedores y el padrón de contratistas estuvieron vigentes en la normativa federal de adquisiciones y de obras públicas desde enero de 1966 hasta el final de 1993, por haberlos suprimido la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicada el 30 de diciembre de ese año. Sin duda, sin que los hayan restablecido hasta la fecha, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, ambas vigentes a partir de enero del año 2000. Actualmente, las leyes de adquisiciones y obras públicas de las entidades federativas tienen vigentes los referidos padrones, denominados en algunos casos registros o catálogos, pero en la mayoría de los casos no cumplen a cabalidad su propósito esos padrones. El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí prevé la existencia del padrón de proveedores y el artículo 30 de su reglamento dispone que los contratos que celebre el ayuntamiento deberán ser en condiciones de igualdad y equidad con los proveedores con registro vigente en el padrón. Por su parte, la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 52, establece la exigencia de que exija el registro estatal único de contratistas, y en su reglamento está previsto en su artículo 17, sin precisar que la inscripción del mismo sea requisito para celebrar contrato de obra pública. Son pues disposiciones incompletas que propician confusión y dan lugar a la corrupción. La ausencia de estrictos padrones de proveedores y contratistas propicia la corrupción, pero esos padrones por sí solos no garantizan la eliminación de la corrupción, porque hay otras formas de practicarla. Vamos a referirnos a la adjudicación de contratos en los procedimientos y de invitación a cuando menos 3 proveedores o contratistas y de adjudicación directa por parte de la administración pública. El artículo 134 de la Constitución Federal establece la obligación de que los contratos que celebre el Estado sean adjudicados mediante licitación pública a la que se convoque públicamente. Pero asimismo previene la posibilidad de que no todos los contratos se adjudiquen mediante licitación pública, porque nos dice el artículo 134 que podrá no celebrarse ese procedimiento en los casos en que la ley así lo determine. Entonces, la ley
previene que se efectúe de licitación pública la adjudicación de contratos por razones de urgencia. Vino un terremoto, destruyó muchas casas, quedaron en la calle muchas personas y hay urgencia de construir un albergue para los damnificados, para que no duerman a la intemperie, especialmente porque se está en un periodo de lluvias. Si se va a hacer un trámite de licitación que va a durar 2 meses, para cuando se termine la licitación, ya murieron muchos de pulmonía o de neumonía incluso atípica. Entonces, por razones de urgencia, hay que contratar la construcción de ese albergue. En fin, por razones de seguridad pública, de seguridad nacional, perdón, se va a construir un reclusorio de alta seguridad. Para construir el reclusorio se necesitan los planos. Si se somete a licitación la adjudicación del contrato respectivo de construcción del reclusorio, la familia Guzmán va a poder comprar las bases de la licitación y conocer el diseño de la construcción, con lo que puede predeterminar por dónde va a construir el túnel para evadir a los prisioneros. Sería absurdo. Por razones de seguridad se exceptúa de licitación. En fin, por la cuantía del negocio se va a celebrar un contrato por 10,000 pesos y se va a hacer una licitación cuyo proceso tiene un costo de 50,000 pesos. Absurdo, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, por razón de escasa cuantía, hay que efectuar la licitación. Y las leyes de adquisiciones, como las de contratos, como la de obras públicas, prevén como excepción a la licitación la invitación a cuando menos 3 proveedores, tratándose de contratos de adquisiciones o arrendamientos, o la invitación a cuando menos 3 contratistas, tratándose de contratos de obra pública. Es la excepción a la regla general. Y hay una excepción a la excepción, la adjudicación directa. Bien, se puede hacer la invitación a cuando menos 3 proveedores. Es razonable, pero ¿quién escoge a esos 3 proveedores? La administración pública que va a contratar. Y esta en ocasiones es muy ingeniosa y muy organizada. Va a manejar un presupuesto de miles de millones porque se trata de una Secretaría de Estado federal. Miles de millones de pesos que están previstos en su presupuesto para obras públicas, miles de millones de pesos previstos en su presupuesto para adquisición de bienes muebles, para arrendamiento de bienes muebles, para servicios. Y entonces, dada que es el área de contratación muy organizada, organiza un pool de proveedores, un pool de contratistas. Y dice, nada más vamos a contratar con estos 30 proveedores. Nada más vamos a contratar con estos 30 contratistas. Primer contrato que vamos a adjudicar mediante
un procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores. Entonces, vamos a llamar al contratista A, al B y al C. Y ese primer contrato lo va a ganar el contratista A. Segundo contrato, vuelve a invitar a los proveedores A, B y C. Pero en este procedimiento va de cuando menos 3 proveedores, va a adjudicar el contrato al contratista B. Y en el siguiente procedimiento al contratista C. Todos quedaron contentos. El cuarto contrato, ahí para el cuarto contrato invita a los proveedores D, E y F. Y la misma historia. Primero se adjudica el contrato al contratista D, luego al contratista E, el siguiente, y el último al contratista F. Y así termina dándole hasta al contratista Z. Bueno, pues ahora vamos a empezar de nuevo con el ABC. Y de esta forma, todos contentos. No hay reclamación, o puede haberla para darle un cariz de autenticidad, pero todo es teatro, todo está preparado. Entonces, puede hacerse una excepción a la excepción y adjudicarse un contrato de manera directa. Y la misma historia, la administración pública escoge de entre sus 25, 30 proveedores, 25, 30 contratistas, al contratista Y. Bien. Está seleccionando y en todos los casos va a obtener una participación, una comisión, un coime, como dicen, o en Argentina, o una mordida, como decimos aquí en México. De suerte que todo está arreglado. Eso en una secretaría cuya área de compras está muy bien organizada. Bien. Si se restableciera en el ámbito federal el padrón de proveedores y el padrón de contratistas, de nada serviría, porque únicamente se iban a invitar en estos procedimientos de excepción a estos contratistas. Y cuando se hace una licitación pública, pues se le ponen en antecedentes a quien le van a entregar el contrato, le entregan por debajo de la mesa con mucha anticipación los planos y todas las características, de suerte que lleva una gran ventaja. Estas formas, pues, permiten la corrupción. ¿Cómo corregirla? Bien, empecemos en lo que origina la corrupción en el área de contratación pública. Por una parte, una legislación defectuosa. Lo defectuosa de nuestro ordenamiento de contratación se pone de manifiesto con la multiplicidad de leyes que hay, la multiplicidad de normas que existen para la contratación pública. Hay una ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Hay una ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas. Pero también tenemos que los contratos de las empresas productivas del Estado tienen su propia normativa. Entonces agregamos otros ordenamientos a esto. Por otra parte, como establece la ley de adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de Obras Públicas y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, no son aplicables ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, ni a los órganos constitucionales autónomos. ¿Cuál es la razón? Y resulta que un elevadísimo porcentaje de los contratos celebrados por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial y por los órganos constitucionales autónomos se adjudican o bien mediante invitación a cuando menos 3 personas o por adjudicación directa. Entonces, se está violentando el artículo 134, que establece que las excepciones las va a establecer la ley. Y la ley orgánica del Congreso de la Unión no previene excepciones para no licitar los contratos de adquisiciones y los contratos de obras públicas, sino que hay una normativa interna que no fue aprobada ni siquiera por el Pleno de la Cámara de Diputados, ni por el Pleno de la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores celebran estos contratos sin licitación pública, de suerte que no se cumple el requisito de que la excepción esté prevista en ley. Y no pasa nada. Lo mismo ocurre en los órganos constitucionales autónomos. Debiera, pues, haber un solo ordenamiento jurídico en el ámbito federal para la celebración de contratos de la federación. Ahora bien, supongamos que ya se va a celebrar un contrato. ¿Cómo evitar esas artimañas que les comentaba hace un momento en la invitación a 3 proveedores o en la invitación a 3 contratistas? Pues esto se puede evitar restableciendo el padrón de proveedores y restableciendo el padrón de contratistas para acreditar con anticipación la solvencia moral, financiera y técnica de proveedores y contratistas. Solo quienes estén inscritos en esos padrones podrán participar en las licitaciones públicas, podrán participar en los procedimientos de invitación de cuando menos 3 proveedores o contratistas y podrán celebrar contratos mediante adjudicación directa. Solo los que están inscritos en esos padrones. Pero además, una vez inscritos y se va a resolver, se va a adjudicar un contrato directamente a un contratista o a un proveedor. ¿Cómo hacerlo para evitar la corrupción? Hacerlo mediante insaculación. Aquí tenemos que para adjudicar este contrato tenemos a cuando menos 300 contratistas que son idóneos porque tienen la capacidad financiera para celebrar este contrato. Se hace por insaculación. Es el azar, es la suerte la que resuelve quién y no es el funcionario público que conduce el procedimiento. De esta manera no habrá manera de exigir soborno. Esta es una forma, pues, de reducir drásticamente la corrupción. Unifiquemos, pues, la normativa jurídica de la contratación del Estado
restablezcamos el padrón de proveedores, el padrón de contratistas y además adjudiquemos los contratos mediante insaculación en los casos de procedimientos de 3 proveedores o de adjudicación directa. Y así no habrá lugar a mordidas o sobornos. Esto, por otra parte, no extermina absolutamente la corrupción, porque tenemos el caso de contratos de obra pública consistente en la reparación de una calle, la reparación de una carretera. Un contrato de obra pública para la reparación de la carretera, que consiste en tapar los agujeros que se produjeron en la carretera, para tapar los baches que se producen en las calles urbanas. Allí deberíamos de recurrir a la técnica videograbando los trabajos de bacheo, videograbando los trabajos de bacheo tanto en las calles como en las carreteras. De esta suerte podremos entonces evitar que digan que hicieron lo que no hicieron, porque es muy común que se celebren estos contratos y no se tape ni un solo bache y se den por recibidas las obras. Porque si se hace una revisión y se dice, pero ¿cómo aquí están los agujeros? No, pero esos son otros agujeros. Es que ya llovió y ya se produjeron otros. No, la carpeta asfáltica no es eterna, se erosiona con las lluvias. Entonces se videograban antes de iniciar las obras y se videograba cotidianamente para ver que están terminando. Y se videograba al final, a la entrega de la obra, cómo quedaron una vez bacheadas. Esta es otra manera, pues, de corregir esas fuentes de corrupción. Es muy común que en los contratos de servicios que se celebren con instituciones públicas se diga que van a participar en la limpieza del edificio de la Secretaría 90 trabajadores, 45 en un turno y 45 en otro turno. Y en realidad no van más que 30 trabajadores o 24 trabajadores y hacen la limpieza. Los trabajadores restantes no van, no los manda la empresa con la que se contrató el servicio de limpieza. Por tanto, habría que establecer un registro de entrada y un registro de salida de los trabajadores con su nombre, el registro con su nombre, a qué horas llega el trabajador y a qué horas se retira. Por lo menos ahí estuvo. De esa manera se reduce, pues, la corrupción. Son algunas de las formas que podrían adoptarse para evitar la corrupción. Sería muy importante, pues, unificar toda la normativa federal de contratos públicos en aras de combatir la corrupción. Y para tales efectos, convocar a los académicos, convocar a los proveedores, convocar a los contratistas para
entre todos trabajar en formular una normativa lo más adecuada y exenta de errores posibles. Con esto doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias por su paciencia. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, pregunta, queja o recomendación. El micrófono, magistrada Arce. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernández Ruiz, por la generosidad de compartir con brillantez sus conocimientos. Antes de dar lectura a las preguntas que le formulan, le doy cuenta de saludos, felicitaciones y palabras de respeto que le envían magistrados y personal jurídico que laboran en los diferentes tribunales de justicia administrativa de toda la República, así como estudiantes y servidores públicos que nos acompañaron. Sin duda, el tema ha generado gran interés en nuestro auditorio. Tengo varias preguntas para usted y le voy a dar lectura. Dice la primera, la ley de adquisiciones nos dice que el contrato deberá ser rescindido para el cobro de penas convencionales. ¿Qué sucede? No lo escuché bien. ¿Deberá ser rescindido? Ajá, la ley de adquisiciones establece que el contrato deberá ser rescindido para el cobro de penas convencionales. ¿Qué sucede cuando el contrato ya feneció su vigencia? ¿Qué se puede hacer? Puede ser, no escuché cuando puede ser rescindido, ¿en qué casos? Dice que deberá ser rescindido para el cobro de penas convencionales. Ah. Ajá. Pero ¿qué pasa si en ese ínter el contrato perdió su vigencia? El contrato, dice la pregunta, ¿puede rescindirse cuando ya terminó su vigencia? ¿Puede rescindirse? No, podrá rescindirse para el cobro de penas convencionales. Ah, rescindirse para el cobro de penas convencionales. No. Yo le sugiero que lea la ley, porque los contratos no se rescinden para el cobro de penas convencionales, sino que se rescinden y en algunos casos se van a aplicar penas convencionales. Se rescinde quiere decir que la administración pública dice, ya no vamos a seguir con el contrato. Esa es una rescisión. Unilateralmente la administración pública puede rescindir el contrato. Es su facultad. El particular no puede rescindir el contrato. Entonces, el particular puede pedir que mancomunadamente se rescinda, pero no puede rescindir en el contrato. Se rescinde y en esos casos a la administración pública debe indemnizar al contratista por no querer que se termine el contrato. Ahí es una pena convencional que se aplica a la administración pública. Pero ya feneció el plazo. ¿Cuál plazo dice que feneció? El plazo de la vigencia del contrato. No, bueno, si ya se rescindió, ya no está vigente. Gracias, doctor. Hablando de transparentar los contratos de adquisiciones de bienes y de obra pública, nos comenta la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos del estado de Oaxaca. ¿Qué opina usted si se estableciera la obligación de que se publicaran a través de un tablero público que aparezcan en tiempo real las contrataciones y asimismo
que las sesiones que resuelvan las licitaciones sean grabadas y hacerlas públicas. ¿Cree que de esta forma podría disminuir la corrupción en estos tipos de contrato? Bueno, vemos que hay un sistema que se llama intranet en el que aparecen los contratos. Y por otro lado, videograbar los procesos de licitación me parece ingenuo, porque en los procesos si se graban, no van a decir se graben o no se graben, no se dice vamos a percibir un soborno para celebrar este contrato. No se avanzaría nada con videograbar las sesiones del procedimiento de adjudicación. Gracias. No tiene mayor repercusión, pero le mando un saludo muy respetuoso, junto con mi admiración, a la magistrada Ana María. Gracias, gracias. Nos está escuchando. El magistrado Martín Jasso Díaz del estado de Morelos nos pregunta si la declaratoria de nulidad del contrato administrativo podría traer como consecuencia la responsabilidad patrimonial del Estado. La declaración de nulidad de un contrato administrativo. Un contrato administrativo. Bueno, se declara la nulidad de un contrato. La nulidad de un contrato no la declara la administración pública. Va a ser declarada por un tribunal administrativo. Entonces, no. Yo imagino que el escenario que nos señala es que se celebra un contrato administrativo, que hay perjuicios tal vez, y que es declarado nulo, obviamente mediante un juicio administrativo, y si con esa sentencia pudiera ser como una prueba para acudir y demandar responsabilidad patrimonial. Bueno, vamos a suponer que se celebra un contrato administrativo en condiciones que perjudican a la administración. Y llega una nueva administración, el contrato está vigente o acaba de terminarse, entonces se puede iniciar un juicio de legitimidad que ustedes, magistrados de tribunales, conocen perfectamente. Porque no se cuidó el interés de la administración pública. De suerte que en tales condiciones se va a recuperar, cuando menos en parte, el interés de la administración pública. Pero, en todo caso, puede establecerse la responsabilidad patrimonial del Estado solamente en actos administrativos. Gracias, doctor. No sería un contrato administrativo, pero especialmente en actos administrativos unilaterales. Sería cuestión de ver el caso específico. Sí, gracias. Le doy lectura a otra pregunta que nos formula el magistrado Arturo Lara, magistrado del Tribunal de Guanajuato,
y nos pregunta, ¿qué opina, doctor, qué tan trascendente puede resultar la participación ciudadana y la capacitación de los servidores públicos para fortalecer mecanismos que permitan que los controles en la contratación pública sean efectivos, teniendo presente que el manejo de fondos requiere un obrar transparente y con apego a las más altas exigencias éticas? La participación ciudadana en muchas legislaciones de la República en materia de contratos está presente y en el ámbito federal tenemos la participación ciudadana a través del testigo social. Y el testigo social y nada suman dos nadas, porque no tengo yo conocimiento de un caso en que un testigo social haya reportado una situación indebida que perjudique el interés de la administración pública y haya hecho dar marcha atrás al intento de perjudicar a la administración pública. No tengo conocimiento de que el procedimiento de licitación pública se haya anulado por la actividad de un testigo social. Los testigos sociales no tienen mayor resultado para mejorar la eficacia de la contratación pública. Pero la participación ciudadana en la contratación no advierto yo grandes posibilidades de beneficio. Doctor, y respecto de esta pregunta, en su experiencia internacional, ¿se ha sucedido algo positivo en otros países respecto de la participación ciudadana? No tengo conocimiento y no me he enterado, pero el que no me haya enterado no quiere decir que haya sido positivo. Lo mismo aquí en México. Simplemente lo que yo digo es que yo no me he enterado. Desde mi perspectiva personal, no tiene mayor repercusión la participación ciudadana en lo que hace a la contratación pública. Magistrado secretario, ¿da tiempo para formular otra pregunta más? Una, magistrada Marta, por favor. Doctor Fernández Luis, ¿cuál es su opinión respecto a que el gobierno federal ha adjudicado por invitación restringida por cantidades que superan lo que marca la ley, con base a los argumentos ad hoc de emergencia nacional que usted nos comentaba hace unos momentos? Sin embargo, la pregunta que nos dicen que ese fue el justificante o la razón para celebrar este tipo de contratos. Sin embargo, que la finalidad fue para construcción de infraestructura, de instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres y certificación de volúmenes de reservas. Eso también podría considerarse lo que comentábamos de medidas de emergencia. Desde luego que no. El que se autorice celebrar un contrato para adquisición de bienes para combatir la pandemia no da lugar a que una vez autorizada la celebración de ese contrato se diga, no, en vez de celebrar este contrato vamos a celebrar este otro contrato que no tiene nada que ver con la pandemia. Entonces, allí definitivamente está infringiendo de manera flagrante
la normativa. Muchas gracias, doctor Fernández Ruiz. No existen más preguntas. Le agradezco y le cedo el micrófono al magistrado presidente, Juan Ramiro Robledo. Don Jorge Fernández, muchas gracias. Nos ha dicho usted cosas muy interesantes. Muchas verdades, a veces nos aparecen obvias y otras veces no. Es una realidad en México que las normas que se han cambiado muchas veces no han detenido las malas prácticas para el uso indebido del dinero público en los contratos administrativos. Que la historia de México registra ancestralmente este tipo de actuaciones. Que la participación ciudadana, directamente los que participan en los fallos, que son los testigos sociales, o los que ahora están organizados en comités institucionales como el que está a la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, un entretejido de disposiciones que intenta sumar y coordinar todo tipo de esfuerzos para vigilar y controlar la corrupción en los contratos y en toda la actividad de la administración pública, tampoco cuenta hasta este momento con resultados positivos notables. Que quizás este asunto, este tema, es uno de los más urgentes para ponerse a revisión. Que las normas se han podido burlar fácilmente y que detrás de todo esto lo más importante será la voluntad de quienes gobiernen, de quienes administren y de quienes deciden, en este caso, la adjudicación de un contrato. Lo más importante será su propia voluntad, repito, para que se radiquen este tipo de actitudes. El contrato administrativo es un tema importantísimo para nosotros, para nuestros tribunales, para quienes nos encargamos de estudiar este tema. Lo que usted nos ha venido a decir nos confirma muchas cosas, nos abre los ojos para otras. Es un tema vigente a revisión en México. Doctor, muchas gracias por ilustrarnos, por acompañarnos, por su exposición. Ha habido muchísimos enlaces de todo el país, de nuestros tribunales sobradamente, todos atentos a su palabra, a sus conocimientos. De verdad, gracias. Le decimos a todo el auditorio también que nuestra última conferencia, permítamelo, Marta y doctor, comentarlo aquí, Pedro, será el lunes próximo, día 13, también a las 13 horas. Y será el doctor Guillermo Sánchez Luque, consejero de Estado del Consejo de Colombia, algo así como una gran Suprema Corte encargada de los asuntos que tienen que ver con el derecho público, ambiental, administrativo, fiscal, laboral, electoral también. Nos va también a exponer a través de este mismo medio un tema que es pues el central. Cómo controla y cómo fiscaliza el Consejo de Estado en Colombia a la administración pública de aquel país. Gracias por la audiencia hoy y una invitación para el lunes próximo. Buenas tardes.